Voy a compartirles mi pantalla, me avisan si es que se puede ver. Vamos otra vez. Uy. ¿Se puede ver? Sí, Lisa. Sí, Lice, se puede ver. Buenas noches, Lice. Buenas noches, ok. Estoy en el modo del paralelo B. Miren que esta es la tarea para el próximo martes. Lo puse para el martes. Si es que hay feriado, pues quedaría para el martes dentro de 8, ¿no? Dentro de 2 semanas. Pero bueno, esta tarea es la que van a hacer esta semana. Pongan mucha atención a la clase porque pues tienen que entender la clase para poder hacer la tarea, ¿de acuerdo? Yo les subí al Edmodo desde la semana anterior mismo este archivo de 5 hojas. Les pedí que lo trajeran para el día de hoy o que lo vinieran leyendo. Trata acerca de las preposiciones de tiempo. ¿Me confirman por favor si es que sí lo leyeron? O si al menos lo tienen a la mano. ¿Me confirman si lo tienen a la mano? Sí, licenciado. Bien. Sí, licenciado. Yo les había pedido que lo vengan leyendo, porque si es que ustedes ya lo leyeron, pues esta clase nada más va a ser un refuerzo de lo que ustedes ya leyeron. Pero si no lo leyeron, pues todo lo que yo les voy a decir es información nueva. Y pues les voy a decir, les voy a enseñar bastante hoy. Y por eso pues les hubiese ayudado mucho si es que hubiesen venido leyendo. Por motivos de que tengo que terminar todo esto el día de hoy, pues voy a ir un poquito acelerado, ¿sí? Para eso les ayudaba el haberlo leído de antemano, para entender mejor esta clase. Entonces, empieza con Introduction to Prepositions, introducción a las preposiciones. Esto alguna vez ya les leí cuando les enseñé las preposiciones del lugar en el quimestre anterior. Nada más que lo volví a repetir esta información aquí para que se acuerden qué eran las preposiciones. Dice, las preposiciones son palabras que indican una relación entre un sustantivo y el resto de la oración. Esa es la definición más sencilla de preposiciones. Son palabras, generalmente son pequeñas, palabras pequeñas, que indican una relación entre un sustantivo y el resto de la oración. Las preposiciones pueden indicar dónde está alguien o algo en relación al tiempo, es lo que vamos a estudiar hoy, las preposiciones de tiempo, o en relación al espacio, lo que se llaman las preposiciones del lugar. Recuerden que este tema preposiciones del lugar ya les enseñé el quimestre anterior. Hoy les voy a enseñar preposiciones de tiempo. Tenemos aquí unos ejemplos para ayudarnos a entender un poquito más esta definición. Dice, I'm going to Colombia in July. ¿Qué significa esa oración? Voy a Colombia en julio. Bien, copien por favor aquí al lado. Voy a Colombia en julio. Miren que en significa en. In July, en julio. Okay, este es un ejemplo de una preposición de tiempo. Ubica a este sustantivo, o más bien ubica esta acción cuándo va a suceder, en julio. Es una preposición de tiempo. Nos indica la relación entre esta parte de la oración y esta palabra. ¿Ok? Esto lo vamos a hacer en julio. Y este otro ejemplo de aquí dice, the book is on the table. ¿Qué significa esta oración? El libro está sobre la mesa. Copien, por favor. El libro está sobre la mesa. Del mismo modo, esta es la preposición on. En español pueden ver que traduce sobre. Cuando vimos el tema de preposiciones del lugar, también les mostré que muchas veces traduce como en.
En este caso, esta preposición está indicando dónde está el libro en relación a la mesa. Es una preposición de lugar. Nos ayuda a ubicar dónde está el libro, dónde está en relación a la mesa. El libro está sobre la mesa. Bien, entonces, el día de hoy vamos a ver preposiciones de tiempo, prepositions of time, at, on, in. Si recordarán, cuando vimos preposiciones de lugar, aparecían las mismas tres, ¿no? Decía prepositions of place, at, on, in. Preposiciones de lugar, at, on, in. Las mismas tres preposiciones, estas mismas tres, también se utilizan para ubicar dónde están las cosas en relación al tiempo. ¿Okay? Las mismas tres vuelven a aparecer, vuelven a repetirse para indicar dónde se encuentran las cosas en relación al tiempo. Empecemos con las reglas de cuándo se debe utilizar at. Número 1. Utilizamos at antes de una hora exacta. Una hora exacta. Aquí les he escrito algunos ejemplos de horas exactas. At 9:15, a las 9:15. At 12:30 p.m., a las 12:30 p.m. At 12:30. Diríamos en español a las 12:30 o a las 12:30. ¿Okay? Si lo traducimos literalmente, dice medio pasado las 12. A las 12:30. ¿Okay? Entonces, así no hablamos en español, sino que decimos las 12:30, pero en el inglés sí podemos dar la hora de esta forma. Es una de las formas válidas de dar la hora en inglés. Decir 12:30. Literalmente traduce medio pasado las 12. ¿Sí? Otra vez les repito, no hablamos así en español, pero en el inglés sí se permite. Medio pasado las 12. A las 12:30. ¿Okay? At 12:30. Igual es una hora exacta. Miren que es una forma diferente de dar una hora exacta, ¿sí? Estas de aquí de pronto son las más sencillas, nada más decir a las 9:15, a las 12:30. Pero esto también es válido y esto también existe y de pronto se topen con esto. Por eso les estoy enseñando. Traduce literalmente a las 12:30. At 12:30. At noon. ¿Qué significa at noon? ¿Qué significa at noon? Al mediodía. Al mediodía. Bien, copian por favor al mediodía. Noon, recuerden, significa mediodía. At midday. Esto es sinónimo de noon. También significa al mediodía. Es nada más otra forma de escribir la misma palabra, ¿ok? At noon, at midday son sinónimos. Al mediodía. At midnight. ¿Qué significa? ¿Qué significa at midnight? A la medianoche. Copien, por favor. A la medianoche. At midnight. Mid, como pueden ver, significa media. Y night, noche. A la medianoche. At midnight. At the moment. Miren que esas son diferentes formas de dar una hora exacta. Al mediodía, a la medianoche. No se escriben así, con números, pero sí son horas exactas. ¿Okay? Son nada más otras formas de escribir horas exactas. Al mediodía, a la medianoche. At the moment significa en este momento. Es otra forma de decir una hora exacta. En este momento. At the moment. At present, en el presente. Es otra forma de decir una hora exacta. At present. At the same time significa al mismo tiempo. Vayan copiando por favor en español para que no se les olvide. Al mismo tiempo. Significa que al mismo tiempo sucedió algo. Igual es una otra forma de decir una hora exacta. ¿Okay? At lunchtime. At lunchtime significa a la hora del almuerzo. At lunchtime. Igual es una hora exacta. Es otra forma de decir una hora exacta. Etcétera. Y cualquier otra hora exacta que puedan pensar,
se utiliza at, ¿sí? Siempre se utiliza at antes de horas exactas. Les escribí estas oraciones de ejemplos. We have to meet David at 9:45 a.m. Copien, por favor, les voy a dictar para ir más rápido. Tenemos que encontrarnos con David a las 9:45 a.m. Como es una hora exacta, 9:45 a.m., utilizamos at. We arrived home at midnight. Llegamos a la casa a la medianoche. Igual como es una hora exacta, midnight, en el inglés se utiliza at. Llegamos a la casa a la medianoche. Mr. Smith is busy at the moment. El señor Smith está ocupado en este momento. Copien, por favor. Igual, at the moment, en este momento es una forma de dar una hora exacta, por lo tanto, en el inglés se utiliza at the moment. Regla número 2 de cuándo se debe utilizar at. Utilizamos at antes de cualquier día festivo que no incluya la palabra day en su nombre. Miren que esta regla es muy específica. Cualquier día festivo, siempre y cuando no incluya la palabra day en su nombre, se utiliza at. Para los que leyeron el documento entero, más adelante vamos a ver de cuándo se utiliza on. Dice que utilizamos on antes de cualquier día festivo que sí incluya la palabra day en su nombre. Entonces, esa es la diferencia en este caso entre at y on. At lo utilizamos antes de cualquier día festivo que no incluya la palabra day en su nombre. On lo utilizamos para cualquier día que sí incluya la palabra day en su nombre. Les he escrito algunos ejemplos de días festivos que no tienen la palabra day en su nombre. Ejemplo, at carnival significa en carnaval. At Easter significa en la Pascua. ¿Okay? At Halloween, en Halloween. At Thanksgiving, en Día de Acción de Gracias o en Acción de Gracias. At Christmas, en Navidad. At New Year's Eve, en vísperas de Año Nuevo. At New Year, en Año Nuevo, etc. Y cualquier otro día festivo que puedan pensar que no incluya la palabra day en su nombre, se utiliza at. Les escribí estas oraciones de ejemplo. Por favor, copien rapidito. People play with water at carnival. La gente juega con agua en carnaval. Cópienlo en español. La gente juega con agua en carnaval. Como es un día festivo, pero no incluye la palabra day en su nombre, se utiliza at. Come and visit us at Thanksgiving. Ven y visítanos en Acción de Gracias. Hablando de Thanksgiving, Acción de Gracias, no sé si eso se celebra mucho aquí en Ecuador, según como he preguntado en años anteriores, pues depende mucho de la familia. Hay algunas familias que sí celebran Acción de Gracias, hay otras familias que no lo celebran. Al menos en Estados Unidos, pues donde se habla el inglés, es un día festivo muy celebrado en Estados Unidos. Suele ser, me parece que el último jueves del mes de noviembre. ¿Sí? El último jueves del mes de noviembre se celebra Thanksgiving. Entonces, pues, al menos en Estados Unidos sí es un día feriado muy importante. Un día feriado nacional, ¿no? A ver, no. Sigamos. Ok. Entonces, listo. Ya sabemos dos casos en los que se utiliza at como preposición de tiempo, ¿ok? Antes de una hora exacta y antes de un día festivo que no incluye la palabra day en su nombre. Número 3. Utilizamos at en estas frases. Tenemos 3 frases en las que siempre se debe utilizar at. At the beginning of. Copien, por favor, al inicio de. At the end of. Al final de. At the age of. A la edad de. Son frases, ¿no? Frases específicas en las que se debe utilizar at. Al inicio de, al final de, a la edad de. En inglés se utiliza at. ¿Okay?
Les escribí estas oraciones de ejemplos. Dice, we checked the quorum at the beginning of the meeting. Copien por favor lo que significa en español. Revisamos el quórum al inicio de la reunión. Revisamos el quórum al inicio de la reunión. ¿Sí entienden lo que significa quórum? ¿Sí saben lo que es un quórum? Tal vez la mayoría de los participantes. Perfecto. Sí, quórum es básicamente como pasar lista de quienes están presentes. Tenemos quórum, si es que hay suficientes personas como para seguir con la reunión, digamos así, ¿ya? Entonces dice, revisamos el quórum al inicio de la reunión. Es una expresión at the beginning of, por lo tanto se utiliza at. We went out for a drink at the end of the evening. Copien, por favor. Salimos por una bebida al final de la tarde. O al final de la noche también, ¿ya? Salimos por una bebida al final de la noche. Igual, at the end of es una expresión, por lo tanto, en estas expresiones siempre se utiliza at the end of, al final de. Y la última dice, my dog died at the age of 19. Mi perro murió a la edad de 19. Se entiende a la edad de 19 años, ¿ya? Mi perro murió a la edad de 19. Igual es una expresión en inglés, at the age of, a la edad de. En el inglés se utiliza at, ¿okay? At the age of. Bien. Y el último caso en el que se debe utilizar at es un caso especial. Dice, en el inglés británico, lo correcto es at the weekend. Mientras que en el inglés americano, lo correcto es on the weekend. Aquí solo para que tengan claro, ¿saben ustedes cuál es el inglés británico y cuál es el inglés americano? ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Dónde se habla el inglés británico y dónde se habla el inglés americano? ¿Alguien sabe dónde se habla el inglés británico y dónde se habla el inglés americano? ¿Me escuchan? ¿Están ahí? ¿No me han dejado solo? ¿Me escuchan? ¿Alguien? Sí, Luis, te escuchamos. Bien. No me acuerdo. Solo escuchen el nombre. Inglés británico, donde se hablará. Inglés americano, donde se hablará. Ah, en Gran Bretaña. Perfecto, listo. El inglés británico se habla en Gran Bretaña, lo que es Inglaterra. ¿Y el inglés Ya. americano dónde se habla? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Listo, esa es la única diferencia. El inglés británico es el inglés que se habla en Inglaterra. El inglés americano es el inglés que se utiliza en Estados Unidos. Entonces, no, perdón. Con la palabra weekend, weekend, tenemos dos opciones. Podemos utilizar at the weekend, o podemos utilizar on the weekend. ¿Qué significa weekend? En el fin de semana. Perfecto. Weekend significa fin de semana. Weekend, fin de semana. Resulta que con el fin de semana, el momento del fin de semana, se permite tanto la preposición at como la preposición on. Se permiten ambas. No más que si utilizas at, estás hablando inglés británico, y si utilizas on, the weekend, con the weekend, estás hablando inglés americano. ¿Okay? Es la única diferencia. Pero se permite tanto at como on solo con esta palabra, the weekend. Solo con esa se permite o at o on. ¿Okay? Les escribí esta oración de ejemplo.
He is going to play football at the weekend. Él va a jugar fútbol el fin de semana. Copie, por favor. Él va a jugar fútbol el fin de semana. Esto es igual a decir he is going to play soccer on the weekend. Traduce literalmente igualito, ¿no? Él va a jugar fútbol el fin de semana. Ambas oraciones significan exactamente lo mismo, no más que esta es inglés británico. Miren que incluso football. En inglés británico se le dice football. Es solo en el inglés americano es que se le dice soccer. Mejor dicho, al fútbol se le conoce como fútbol en todas partes del mundo. ¿Okay? En todas partes del mundo se le conoce como fútbol. Solo en Estados Unidos se le dice soccer. Pero de ahí en el resto del mundo se le dice fútbol. ¿Okay? Fútbol. ¿Okay? Entonces, este de aquí está en inglés británico. He is going to play football at the weekend. Y este de aquí está en inglés americano. He is going to play soccer on the weekend. Bien, entonces recuerden que el caso especial es que la palabra weekend, fin de semana, permite tanto el uso de at como on. Eso respecto a cuándo se debe utilizar at, llegamos a la preposición on. Tenemos dos reglas de cuándo se debe utilizar on como preposición de tiempo. Número 1. Utilizamos on antes de fechas completas. Una fecha completa en el inglés debe incluir por lo menos el día y el mes. El año es opcional. Entonces recuerden, antes de fechas completas, en el inglés se utiliza on. Para que una fecha esté completa, debe tener por lo menos el día y el mes. Si no tiene el año, no hay ningún problema. Y si tiene año, pues listo, también no hay ningún problema, ¿ya? Con que tenga el día y el mes se considera una fecha completa y se debe utilizar on. Les puse e.g. E.g. recuerden significa for example, por ejemplo. On the 6th of December. Miren que aquí está el día, aquí está el mes. El 6 de noviembre. Okay. On the 6th of December. On the 6th of December. Es una fecha completa, por lo tanto se utiliza on. La que sigue dice on September 30th. El 30 de septiembre. Igual, tenemos el día y el mes. Listo. Se considera una fecha completa en inglés. Se utiliza on. On September 30th. El 30 de septiembre. On the 10th of August of 1809. El 10 de agosto de 1809. En este caso tenemos día, mes y año. Bueno, es una fecha completa. Se considera una fecha completa en el inglés. Se utiliza on. On the 10th of August of 1809. Y cualquier otra fecha completa que ustedes puedan pensar, se utiliza on. Respecto a cómo se escriben y cómo se pronuncian las fechas en inglés, miren que en cada ejemplo yo lo escribí de forma diferente. En esta, por ejemplo, primero puse el día, el número del día, y después el mes. En esta otra, por ejemplo, puse primero el mes y después el día. En esta, por ejemplo, puse el día, el mes y el año. ¿Okay? Son diferentes formas que se pueden escribir fechas en inglés. Otra cosa que vale la pena mencionar es, miren cómo se escribe y escuchen cómo lo pronuncio. On the 6th of December. Aquí digo the, aunque no está escrito, digo the. Y aquí, aunque no está escrito, digo of. El 6 de diciembre. ¿Okay? Entonces, así es como se escribe en el inglés británico. Para decirlo, hay que decir the y hay que decir of. On the 6th of December. ¿Okay? Hay que decirlo, aunque no esté escrito. Esta de aquí, pues, se dice tal como está escrito, on September 30th. ¿Okay? En este caso no hay ningún problema entre cómo se escribe y cómo se dice. Se dice tal como está escrito, on September 30th. Así es, por ejemplo, como los americanos dan la fecha. ¿Okay? Los americanos dan la fecha primero el mes y después el día. Los británicos dan la fecha primero el día y después el mes. Otra diferencia interesante.
ya entre los dos inglés. ¿Okay? Repito, así es como dan los británicos la fecha y así es como dan los americanos la fecha. Entonces la última es on the 10th of August of 1809. Igual es como los británicos dan una fecha. Aunque solo está escrito on 10 August 1809, hay que pronunciar the 10th of August of 1809. Hay que decirlo, ¿ya? Aunque solo está escrito así. Tranquilos que lo que les acabo de explicar no va a la prueba, es solo para que ustedes sepan respecto a cómo se escriben y cómo se pronuncian fechas en inglés, ¿ya? Sea como sea que primero esté el día y después el mes, o primero el mes y después el día, sea como sea, con fechas completas se utiliza on. Miren que en todos los ejemplos utilicé la preposición on. ¿Okay? Eso es lo único que tienen que recordar para la tarea, ¿ya? Con fechas completas se utiliza on. Les escribí estas oraciones de ejemplos. My birthday is on. Mi cumpleaños es el. Y aquí pueden escribir la fecha de su cumpleaños. La pueden escribir usando el inglés británico o la pueden escribir usando el inglés americano, como ustedes prefieran, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿quién nos quiere decir su día de cumpleaños en inglés? My birthday is on. ¿Quién nos quiere decir su día de cumpleaños en inglés? Yo, Lisa. Por favor. 1 de abril. En inglés. On April. Bien, vas bien. Primero, ¿cómo se dice? On. One. One es uno, ¿no? Hablando de los números ordinales y cardinales, les quiero compartir mi pantalla. Verán. Yo les compartí alguna vez la hojita de cómo se dicen números cardinales y ordinales en inglés. Es, creo que el primer tema. Estoy en el Edmodo, están viendo mi Edmodo. Me acuerdo que fue una de las primeras clases. Les quiero mostrar esto porque es muy importante. ¿Cómo se dice primero en inglés? ¿Sería esta? A ver. Listo. La primera clase que les di, recuerdan presentaciones, página 1, página 2 y página 3. Aquí está una lista de números cardinales en inglés. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, etc. Y también está una lista de números ordinales en inglés, ordinal numbers. Primero se dice first. Segundo se dice second. Tercero se dice third. Cuarto se dice fourth, etc. Esos son los números ordinales. Entonces, ¿cómo sería el 1 de abril en inglés? My birthday is on the 1st of April. My birthday is on the 1st of April. A ver, se los voy a escribir. Solamente para que sepan cómo va esto. Okay, my birthday is on. Quiero abrir notes. Aquí está. My birthday, entonces, ¿cómo se escribiría? Sí están viendo el cuadrito amarillo que tengo ahí, ¿no? En el inglés británico se escribiría así. My birthday is 1 April. Listo. Así es como se escribiría. My birthday is on. ¿Y cómo se pronunciaría? Se pronunciaría on the. Lo voy a escribir solo para que sepan cómo se escribe the. The first.
se escribe así, on the 1st of April. Mi cumpleaños es el 1 de abril. My birthday is on the 1st of April. Así es como se lee. Pero lo correcto para escribirlo es así. Solo el número abril. Listo. My birthday is on the 1st of April. Si es que quiero usar el inglés británico. Y si quiero usar el inglés americano, primero va el mes y después va el día en número ordinal. First. Listo. Así es como se escribiría en inglés americano. My birthday is on April 1st. De pronto, una persona más que nos quiera decir su cumpleaños en inglés. ¿Quién más se anima a decirnos su cumpleaños en inglés? Una personita más. Tranquilos que si se equivocan, no me enojo. Más bien, les voy a enseñar cómo se dice. Nadie se anima a decirnos su cumpleaños en inglés. Tranquilos que no me enojo. Más bien ustedes ganan mucho si es que se hacen el intento, por decirlo en inglés. Y si se equivocan, tranquilos que les voy a corregir para que sepan cómo se dice. Una personita más, por favor, que nos quiera decir, a ver, Natalie Cuamacas, por favor, dinos tu cumpleaños en inglés. Dicen sería mi birthday is on 14 November. Chévere. Entonces, te voy a mostrar. Ok. My birthday is on 14 November. Ya. Así es como se escribe en el inglés británico. Está bien escrito. Lo correcto para decirlo es My birthday is on the 14th of November. Es como se dice, ¿ya? My birthday is on the 14th of November. Y si fuera inglés americano, ¿cómo lo dirías en el inglés americano tu cumpleaños? Para el inglés americano primero va el mes y después el día. ¿Cómo sería tu cumpleaños en el inglés americano? Natalie. ¿Cómo Sería sería? mi birthday is on November 14. Listo. En inglés americano es hasta más fácil, ¿sí? El inglés británico es un poquito más complicado respecto a las fechas. Listo. En el inglés americano se lee tal como se escribe. My birthday is on November 14th. Listo. My birthday is on November 14th. En el inglés americano. Listo. Y ahí cada uno ponga ahí la fecha de su cumpleaños. ¿Ok? Cada uno ahí completa ese espacio con la fecha de su cumpleaños, de su propio cumpleaños, ¿de acuerdo? Y el último ejemplo dice, the first shout of independence was on the 10th of August of 1809. El primer grito de independencia fue el 10 de agosto de 1809. Okay, the 10th of August of 1809. Listo. Entonces, primera regla de cuándo se debe utilizar on en preposiciones de tiempo antes de una fecha completa. Para que una fecha esté completa en inglés debe tener por lo menos el día y el mes. Por lo menos. El año es opcional. Ok. Estamos listos para avanzar al punto número 2. Dice, utilizamos on antes de cualquier día que incluya la palabra day en su nombre. Ok. Es lo contrario de lo que les dije de at. At se utiliza antes de cualquier día festivo que no incluya la palabra day en su nombre, pues on se utiliza antes de cualquier día que sí incluya la palabra day en su nombre. Por ejemplo, les anoté on Monday. Monday, ¿qué significa? Lunes. Listo, el lunes. On Tuesday, ¿qué significa Tuesday?
Martes. Martes, listo. Cualesquier día de la semana, ¿ok? Toditos los días de la semana en inglés, si algo sucede un día de la semana, en el inglés utilizamos la preposición on. Antes de los días de la semana, en el inglés se utiliza on. Porque, ojo, toditos los días de la semana en inglés tienen la palabra day en su nombre. Toditos los días, ¿ya? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. ¿Ok? Toditos tienen la palabra day en su nombre. Entonces, con toditos los días de la semana se utiliza on. On Good Friday, ¿qué significa? Si lo traducen literalmente, tal vez les salga el buen viernes. Es como se dice en inglés el Viernes Santo. ¿Ok? Esto es El Viernes Santo en inglés. Ajá. On Good Friday. Igual, como es un día festivo que tiene la palabra day en su nombre, se utiliza on. On Good Friday. On Labor Day. Copien, por favor, el Día del Trabajador o el Día de Trabajo, que aquí en Ecuador es el 1 de mayo. ¿Ya? On Labor Day. Igual es un día festivo que tiene la palabra day en su nombre, se utiliza on. On Christmas Day, el día de Navidad. ¿Ok? On Christmas Day. Este es interesante, ¿sí? Este también aparecía como ejemplo de cuándo se debe utilizar at. ¿Sí ven? At Christmas. ¿Cuál es la diferencia? Okay, eso significa en Navidad. On Christmas Day significa el día de Navidad. Aquí, como no incluí la palabra day, pero es un día festivo, se utiliza at. En cambio, si digo la misma fecha, el mismo día, pero incluyo la palabra day, ahí sí debo utilizar on. Miren qué interesante eso, ¿no? Si está Christmas solito, se utiliza at. Pero si está Christmas Day, se utiliza on. Son reglas gramaticales muy específicas del inglés. ¿Ok? Tranquilos que no les voy a exigir que se memoricen estas reglas. Yo sé que son muy, para empezar, son muy específicas y realmente no aporta mucho a su conocimiento del inglés saberse todito esto al pie de la letra. Nada más les estoy enseñando esta clase de gramática para que ustedes mismos entiendan de que sí hay una razón, sí hay una razón gramatical del por qué se habla de esa manera en el inglés. ¿Ok? Les estoy explicando en este momento las razones. Este material les va a quedar a ustedes como una fuente de consulta si algún rato no saben cuál preposición utilizar. Utilizo at, utilizo on, utilizo in. Bueno, aquí está todo bien explicadito de cuál se debe utilizar, ¿de acuerdo? On my birthday, en mi cumpleaños. Miren que cumpleaños en inglés se dice birthday. Tiene la palabra day en su nombre. Por lo tanto, se utiliza la preposición on. On my birthday, en mi cumpleaños. On the holiday. Holiday significa día festivo, también puede significar vacación, en las vacaciones. Miren que en inglés vacaciones se dice holiday, tiene la palabra day en su nombre. Del mismo modo, por lo que tiene la palabra day en su nombre, se debe utilizar on. On the holiday, en las vacaciones, etc. Y cualquier otro día festivo o día que puedan imaginarse que incluya la palabra day en su nombre, se utiliza on. Les escribí estas oraciones de ejemplos. I will visit you on Wednesday. Te visitaré el miércoles. Copien, por favor. Te visitaré el miércoles. Some people have a holiday on Christmas Day. Traduce literalmente, algunas personas tienen vacaciones el día de Navidad. Algunas personas tienen vacaciones el día de Navidad. Entonces, del mismo modo, como Christmas Day tiene la palabra day en su nombre, se debe utilizar on. El día de Navidad. ¿Okay? Si esto de aquí es información extra, es solo para su conocimiento, les voy a leer. Dice, si el evento es una sola vez, el día de la semana estará en singular. Ejemplo, the bank is closed on Monday. Si traducen esta oración, literalmente traduce, el banco está cerrado el lunes. ¿Ya? El banco está cerrado el lunes.
Miren que el día de la semana está en singular. ¿Okay? No termina en S. Como el día de la semana está en singular, significa que este evento sucede una sola vez. El banco está cerrado el lunes. Si lo digo de esta o lo escribo de esta forma en inglés, lo que doy a entender es que solo este lunes el banco va a estar cerrado. ¿Okay? Es un evento que ocurre una sola vez porque el día de la semana está en singular. Lo contrario, si les voy a leer de una vez esta parte que es todo lo contrario, ¿ya? Dice, si el evento es repetitivo y sucede el mismo día cada semana, ¿okay? Entonces en este caso ya no es un evento de una sola vez, es un evento que se repite. Todos los días, el mismo día cada semana. Mejor dicho, se repite el mismo día cada semana, ¿ya? Es un evento repetitivo. En este caso, el día de la semana debe estar en plural. Les anoté la misma oración, no más que ahora el día de la semana termina en S, está en plural, Mondays. The bank is closed on Mondays. Si lo digo de esta forma en inglés, lo que doy a entender es que el banco está cerrado los lunes. Doy a entender que todos los lunes el banco está cerrado. En cambio, acá arriba, como el día de la semana estaba en singular, no termina en S, doy a entender que solo este lunes que viene el banco va a estar cerrado. De ahí normalmente el banco también trabaja los lunes. ¿Okay? En cambio aquí, como el día de la semana está en plural, Mondays, doy a entender que el banco está cerrado todos los lunes. On Mondays. El banco está cerrado los lunes. Y el otro ejemplo dice, I have a meeting with the manager on Thursday. El día de la semana está en singular. Tengo una reunión con el manager el lunes. Doy a entender que solo jueves. Y aquí les puse viernes, pero es jueves, ¿no? Solo este jueves tengo una reunión con el manager. En cambio, si pongo el día de la semana en plural, Thursdays, miren que está en plural, ahora significa que tengo una reunión con el manager los jueves. ¿Sí? Doy a entender que todos los jueves tengo una reunión con el manager. Esto nomás para su información, ¿ya? Ya saben, si el día de la semana está en singular, significa que es un evento que ocurre una sola vez. Si el día de la semana está en plural, significa que este evento es repetitivo y se repite el mismo día cada semana. ¿Okay? Sea como sea que el día de la semana esté en singular o esté en plural, se utiliza la preposición on. Miren que en toditos los ejemplos se utiliza la preposición on. No importa si el día de la semana está en singular o en plural. Y listo. Hemos terminado la preposición on. Recordemos, se utiliza on antes de fechas completas. Y se utiliza on antes de cualquier día que incluya la palabra day en su nombre. Sencillo. Llegamos a la última preposición. Dice in. Utilizamos in antes de periodos de tiempo más largos que un día. Ojo con esto. ¿Ya? Entonces, nomás para que puedan relacionarlo en su cabeza. At es la preposición de tiempo más pequeña. Se utiliza con una hora exacta. ¿Okay? At con una hora exacta. On es un poquito más grande que at. On se utiliza con un día. En tal día ocurre esto. En el inglés decimos on. ¿Okay? On se utiliza para un día. Entonces, repito. At es para una hora. On es para un día. In es para cualquier periodo de tiempo más largo que un día. ¿Okay? Entonces, in es la más grande de todas. Se utiliza antes de periodos de tiempo más largos que un día. Tales como semanas, en inglés se dice week, en singular, en plural se pone la S, weeks. ¿Sí? Una semana es más larga que un día, sí lo es. Los meses son más largos que un día, claro que sí. En inglés mes se dice month. En plural meses se dice months, ¿okay? Con la S, months. Ejemplos de meses, in February. Digamos que algo sucede en febrero. I was born in February. Nací en febrero. En inglés utilizamos in. In February. In March. In April. Aquí vale la pena explicarles, ojo,
Cuando es una fecha completa, se utiliza on. ¿Qué es lo que se necesita para que sea una fecha completa? El día y el mes. ¿Sí? Aquí tenemos on the 6th of December. Tenemos el mes y tenemos el día. Si es que tenemos el mes solito, eso es interesante tomar en cuenta. Si solo tenemos el mes, se utiliza in. ¿Ok? Si solo se tiene el mes, se utiliza in, como está en estos ejemplos. In February, in March, in April. ¿Sí se dan cuenta? Solo si es que tenemos el día y el mes, se utiliza on. Caso contrario, si solo tengo el mes, se utiliza in. Las estaciones son más largas que un día, claro que sí. Estación en inglés se dice season. Estaciones sería seasons, con la S. Ejemplos de estaciones: in spring, en primavera. Irán copiando, por favor. En primavera. In summer, en verano. ¿Okay? In autumn, en otoño. Se le dice autumn en el inglés británico y se le dice fall en el inglés americano. ¿Okay? Es exactamente la misma estación. ¿Okay? Autumn y fall son otoño. Ambas son otoño, ¿ya? No más que en el inglés británico se dice autumn. En el inglés americano se dice fall. In fall, en el otoño. In winter, en invierno. ¿Listo? Entonces, antes de cada una de las estaciones también se utiliza in. Los años. Los años son más largos que un día, ¿no es cierto? Claro que sí, son mucho más largos que un día. En inglés, año, year. Años, years. ¿Okay? Ejemplos. In 1985, en 1985 sucedió tal cosa. In 2019, en el 2019 sucedió tal cosa. In 2050, en el 2050 va a suceder tal cosa. ¿Okay? Otra vez, si es que tengo la fecha completa, es decir, día, mes y año, ahí se utiliza on. Pero si solo tengo el año, como en estos ejemplos, si solo tengo el año, se utiliza in. ¿Okay? Las décadas, ¿son más largos que un día? Claro que sí. En inglés, década, decade, décadas, decades. Ejemplos de décadas: in the 80s, en los 80. In the 90s, en los 90, etc. ¿Okay? Con las décadas en inglés se utiliza in. Las épocas. ¿Las épocas son más largas que un día? Claro que sí. Época en inglés se dice age. Épocas se dice ages. Ejemplos de épocas: in the Stone Age, en la edad de piedra. In the Bronze Age, en la edad de bronce. In the Iron Age, en la edad de hierro. In the Medieval Ages, en la edad medieval, en la era medieval. In the Renaissance, en el Renacimiento. El Renacimiento algún rato lo van a estudiar en estudios sociales. In today's world, en el mundo de hoy, etc. Entonces, con cualquier época que ustedes puedan pensar, igual se utiliza in. ¿Bien? Cualquier época se utiliza in. Si algo sucedió en tal época. ¿Okay? Listo. Es la primera regla de cuándo se debe utilizar in. Con cualquier periodo de tiempo más largo que un día. Les escribí estas oraciones de ejemplos. I will buy a hat in January. ¿Qué significa? I will buy a hat in January. Compraré un sombrero en enero. Copien, por favor. Compraré un sombrero en enero. Miren que está solo el mes. Un mes es más largo que un día, por lo tanto se utiliza in January. Compraré un sombrero en enero. En inglés, in January. The Northern Hemisphere has shorter days and longer nights in winter. Copien, por favor, les voy a dictar. El hemisferio del norte tiene días más cortos y noches más largas en invierno. Algo sucede en invierno, en inglés diríamos in winter. Se utiliza in
porque winter es una estación y las estaciones son más largas que un día. Por lo tanto, en inglés se utiliza en. En el hemisferio norte, o mejor dicho, el hemisferio norte tiene días más cortos y noches más largas en invierno. I came to Ecuador in 1996. Yo vine a Ecuador en 1996. Igual como solo tenemos el año, se utiliza en inglés, ¿no? My parents met in the 80s. Mis padres se conocieron en los 80. Es una década. En el inglés, una década es más larga que un día, por lo tanto se utiliza en el inglés, ¿ya? We're in the 21st century. Estamos en el siglo XXI. En los siglos, miren que los siglos también son periodos de tiempo más largos que un día. En el siglo XXI, en inglés diríamos in the 21st century. We're in the 21st century. Estamos en el siglo XXI. Bien, nos quedan 13 minutos, por eso me estoy apurando, porque igual les tengo que explicar qué hay que hacer de tarea. El segundo caso en el que se debe utilizar en. Utilizamos en antes de las 4 partes principales del día. ¿Cuáles son las 4 partes principales del día? En el inglés son in the morning, en la mañana, in the afternoon, en la tarde, in the evening, significa literalmente en la noche, in the night, también significa literalmente en la noche. Entonces, en el español podríamos decir que las partes principales del día son la mañana, la tarde y la noche, ¿no es cierto? En el inglés, pues la noche se le divide en 2 partes, ¿no? In the evening, in the night. ¿Cuál es la diferencia en el inglés? Bueno, in the evening es la noche temprana, in the night es la noche ya avanzada. Es la única diferencia, ¿ya? Podríamos decir que la mañana va, digamos, desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, ¿no es cierto? In the morning, en la mañana. La tarde va desde el mediodía hasta las 6 de la tarde, digamos, ¿ya? In the afternoon. The evening podríamos decir que va desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Esa es la evening, ¿ok? Y night sería desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. Esa es night, ¿ok? In the night. Y con las 4 partes principales del día se utiliza en. Miren que en las 4 se utiliza en. In the morning, in the afternoon, in the evening, in the night. Ya saben que con estas 4 palabras la preposición correcta es en. ¿Okay? Les escribí estas oraciones de ejemplos. I'll wash the car in the morning. Copien, por favor. Lavaré el auto en la mañana. Lavaré el auto en la mañana. I'll wash the car in the morning. Y el otro ejemplo dice, we had a meeting in the afternoon. Tuvimos una reunión en la tarde. We had a meeting in the afternoon. En la tarde. Caso especial. Además de in the night, también existe at night, aunque tienen diferentes significados. ¿Ya? Utilizamos at night para referirnos a cualquier noche en general. Ejemplo, example. I don't like going out at night. Copien, por favor, significa no me gusta salir en las noches. O en la noche, sí. No me gusta salir en la noche. Como en el inglés yo estoy utilizando at night, doy a entender que en cualquier noche, en todas las noches en general, no me gusta salir. Eso es lo que comunico con esta oración. No me gusta salir en la noche. Doy a entender que cualquier noche, ¿no? Sencillamente no me gusta salir en la noche, ¿ok? At night. En cambio, utilizamos in the night para referirnos a un momento específico durante la noche anterior. En este caso ya no hablamos de las noches en general. Ahora hablamos de la noche anterior, una sola noche. Y nos referimos a un momento exacto, un momento específico durante la noche anterior. Les escribí estas oraciones de ejemplos. I woke up in the night. Copien, por favor. Me desperté en la noche.
Me desperté en la noche. ¿Qué es lo que doy a entender en inglés al decir in the night? Que solo la noche anterior, la noche pasada, me desperté. ¿Okay? No es que me despierto toditas las noches, sino que solo la noche anterior me desperté. En algún momento de la noche anterior me desperté, ¿ok? I woke up in the night. She heard a strange noise in the night. Copien, por favor. Ella escuchó un noise, un ruido extraño. Ella escuchó un ruido extraño en la noche. Del mismo modo, da a entender que justo la noche anterior, solo la noche anterior, ella escuchó un ruido extraño. No es que ella escucha un ruido extraño todas las noches, sino que solo la noche anterior, en algún momento de la noche anterior, ella escuchó un ruido extraño. Entonces, esa es la diferencia entre in the night y at night. At night significa cualquier noche en general. In the night significa un momento exacto durante la noche anterior. ¿De acuerdo? Miren que de las 4 partes principales del día, in the morning, in the afternoon, in the evening, in the night, la única que también se puede utilizar con at es night. Es la única de las 4 partes principales del día. Esta es la única que también se puede utilizar con at. Toditas las demás solo se utiliza in the morning, in the afternoon, in the evening. In the night es un caso especial porque además de in the night también existe at night. Aunque tomen en cuenta, por favor, que tienen un significado ligeramente diferente. ¿De acuerdo? Ok, llegamos a la tercera regla de cuándo se debe utilizar in. Utilizamos in para hablar de algo que va a suceder en el futuro. Siempre y cuando no se anteponga otra regla gramatical de preposiciones de tiempo. Les explico esta parte, ¿ya? Si hablamos de que algo va a suceder en el futuro, se utiliza in. Les escribí estas oraciones de ejemplo. He'll return in a month. Copien, por favor. Él regresará en un mes. Él regresará en un mes. Miren que la oración está en futuro. Estoy diciendo cuándo va a suceder un evento. En el inglés se utiliza in. Porque estoy hablando de algo que va a suceder en el futuro. Él regresará en un mes. Okay. En inglés, in a month. Este otro ejemplo dice, the train will leave in a few minutes. Copien, por favor. El tren partirá en unos pocos minutos. El tren partirá en unos pocos minutos. Igual, le estoy diciendo que esto va a suceder en el futuro, en unos pocos minutos. En el inglés se utiliza in, porque se refiere a algo que va a suceder en el futuro. ¿Okay? Por eso se utiliza in. Y miren el último ejemplo. I will buy a hat on Monday. También se refiere al futuro. Significa compraré un sombrero el lunes. ¿Sí? Compraré un sombrero el lunes. En las 3 oraciones, el verbo auxiliar que revela que es futuro es este. Will. Will, will. Aquí también está el will, pero está contraído con he. He'll significa he will, ¿ok? El verbo auxiliar will es el que indica que esto es futuro, ¿de acuerdo? Entonces, compraré un sombrero el lunes. También es futuro, pero en este caso no se utiliza in, porque se antepone otra regla gramatical de preposiciones de tiempo. A eso se refiere esta última parte de aquí. Siempre y cuando no se anteponga otra regla gramatical de preposiciones de tiempo. En este caso tenemos Monday. Y yo les había enseñado que con Monday, cualquier día que tenga la palabra day en su nombre, se utiliza on. A eso se refiere esta última parte, ¿ya? Como aquí tenemos otra regla gramatical que se antepone, que dice, con cualquier día que tenga la palabra day en su nombre, se utiliza on. Bueno, tenemos que hacer caso a esa regla gramatical, ¿ya? Compraré un sombrero el lunes. En inglés, I will buy a hat on Monday. A pesar de que es futuro, ¿no? A pesar de que se refiere a algo que va a suceder en el futuro, se utiliza on. Porque Monday tiene la palabra day en su nombre. Es por eso, ¿ya? Y llegamos a la última regla gramatical de la noche. Dice, utilizamos en para decir cuánto tiempo se demoró algo, para decir la duración de un evento. Se utiliza en. Les escribí estas oraciones de ejemplos. I learned to drive in 6 weeks. Copien, por favor.
Aprendí a conducir en 6 semanas. Aprendí a conducir en 6 semanas. Nos está diciendo cuánto tiempo aprendió a conducir en 6 semanas. En el inglés, como estoy diciendo cuánto tiempo se demoró algo, se utiliza in 6 weeks, cuando hablo de duración de un evento. Y el último ejemplo, I finished reading Oliver Twist in a week. Copien, por favor. Terminé de leer Oliver Twist en una semana. Terminé de leer Oliver Twist en una semana. Igual nos está diciendo cuánto tiempo se tomó para leer Oliver Twist en una semana. Es la duración de este evento. ¿Okay? Por lo tanto, en el inglés se utiliza in a week, en una semana. In a week. Nos dice la duración de este evento. Aquí tenemos otra regla chiquitita. Dice excepciones. No se usa at, on, in. ¿Ok? No se usa ninguna de las tres antes de estas palabras. Last, next, tomorrow, yesterday. Antes de estas 4 palabras, no utilizamos ninguna de estas preposiciones. No se usa nada. ¿Ya? Les escribí estas oraciones de ejemplos. I'll see you next Friday. Copien, por favor. Te veré el próximo viernes. Miren que con Friday es un día que tiene la palabra day en su nombre. Según la regla gramatical que vimos, deberíamos utilizar aquí on, ¿no es cierto? Pero como está la palabra next, porque aparece esta palabra, ya no puedo usar ninguna de estas preposiciones. Solo por eso, ¿ya? Solo porque aparece aquí la palabra next. Te veré el próximo viernes. Next significa próximo. ¿Okay? Tenemos el siguiente ejemplo. They got married last March. Se casaron el marzo anterior. Repito. Se casaron el marzo pasado, puede ser, ¿ya? Se casaron el marzo pasado. Lo mismo, yo les había enseñado, si tenemos un mes, que es un periodo de tiempo más largo que un día, se debe utilizar la preposición in. They got married in March. Pero como aparece la palabra last, que significa anterior o pasado, aquí la excepción dice que no se puede utilizar ninguna de esas 3 preposiciones antes de last. Next, tomorrow y yesterday. Antes de estas 4 palabras, no se utiliza ninguna preposición. Entonces, como aquí está last, pues ya no puedo usar in, ¿no es cierto? Se casaron el marzo pasado. The film is premiering tomorrow. La película estrenará mañana. Igual, antes de tomorrow no puedo usar ninguna de estas 3 preposiciones, ¿de acuerdo? Llegamos a la 4ª página del material que les mandé a leer. Esto es un resumen de todo lo que les acabo de dar, ¿ya? Si de repente necesitan observar el resumen para poder hacer la tarea. ¿Okay? Utilizamos at antes de, número 1, horas exactas. Aquí les anoté un montón de ejemplos de horas exactas. Utilizamos at antes de días festivos que no incluyen la palabra day. ¿Okay? Por ejemplo, at Carnival, at Easter, at Halloween, etc. ¿Okay? Número 3, utilizamos at antes de, o mejor dicho, utilizamos at en estas frases. At the beginning of, at the end of, at the age of. Ese es solo el resumen, ¿ya? Ya les expliqué anteriormente la regla completa. Aquí solamente está el resumen para ayudarles a ustedes, ¿no? Con toda la información anterior. Y utilizamos at, número 4. El inglés británico permite at the weekend. Esto es lo mismo o es igual que el inglés americano on the weekend, ¿sí? Recordemos el caso de weekend, fin de semana, que permite tanto at como on. Utilizamos on antes de fechas completas que deben incluir al menos el día y el mes. El año es opcional. Fechas completas, por ejemplo, on September 30th, on the 10th of August of 1809, etc. Y número 2, utilizamos on antes de cualquier día que incluya la palabra day en su nombre. Por ejemplo, on Monday, on Christmas Day, on my birthday, on the holiday, etc. Utilizamos en antes de periodos de tiempo más largos que un día.
¿Qué es más largo que un día? Weeks, semanas, months, meses. Por ejemplo, in March, en marzo. Seasons, estaciones. Years, años. Por ejemplo, in 2011, en el 2011. Decades, décadas. Ages, épocas, etc. ¿Ya? Utilizamos antes de las 4 partes principales del día, ¿no es cierto? In the morning, in the afternoon, in the evening, in the night. Además de in the night, también existe at night. Esto nomás es el resumen. Ustedes ya saben cuándo usar in the night y cuándo usar at night. Número 3. Utilizamos antes para hablar de algo que va a suceder en el futuro. He'll return in a month. The train will leave in a few minutes, etc. Para hablar de algo que va a suceder en el futuro se utiliza in. Y número 4, utilizamos in para decir cuánto tiempo se demoró algo. Por ejemplo, I learned to drive in 6 weeks. Aprendí a conducir en 6 semanas. I finished reading Oliver Twist in a week. Terminé de leer Oliver Twist en una semana. Ya son las 10, no nos alcanzó el tiempo para practicar estos ejercicios con ustedes. Son ejercicios de práctica, ¿no? Para que practiquen lo que les acabo de enseñar. Instrucciones en español. Escoge la preposición correcta, at, on o in, para cada una de las siguientes oraciones. Entonces les ayudo con los primeros, nomás para que tengan la idea de lo que hay que hacer en la tarea. Este es el mismo enunciado de la tarea. Ya tenemos oraciones así mismo con un espacio en blanco que tenemos que completar, sea con at, on o in. Ejemplo, la primera. Let's meet 6:30. Esta es una hora exacta. Por lo tanto, la respuesta correcta es at. Let's meet at 6:30. We arrived at, otra vez at, the same time, al mismo tiempo. Esta es otra hora exacta. Otra forma de decir una hora exacta, al mismo tiempo, at the same time. Número 3. People sing carols. Tenemos Christmas. La respuesta correcta es at Christmas. Ya, porque es un día festivo que no incluye la palabra day en su nombre, at Christmas. He often visits his grandparents Christmas Day. Aquí utilizamos on Christmas Day, porque en este caso es un día festivo que incluye la palabra day en su nombre, on Christmas Day. I'm starting classes. Esta es in November. Tenemos el mes solito, ¿no? Un mes es un periodo de tiempo más largo que un día, por lo tanto se utiliza in November. Number 6, leaves turn orange and fall in autumn, otoño. Es una estación. Una estación es más largo que un día, por lo tanto se utiliza in autumn. The next FIFA World Cup will be held in Qatar in 2022. Tenemos el año solito. Recordemos que un año es un periodo de tiempo más largo que un día. Por lo tanto, se utiliza in 2022. Neil Armstrong was the first man to walk on the moon. Tenemos una fecha completa. Se utiliza on July 21st, 1969. Do you want to meet the weekend? Tenemos el fin de semana. Con weekend, recuerden, se permitía tanto at the weekend, también se permite on the weekend. Cualesquiera las dos es correcto. Okay. Do you want to meet at the weekend? Do you want to meet on the weekend? Cualesquiera las dos está bien. She is leaving town at the end of May. Esta es una expresión, recordemos. At the beginning of, at the end of, at the age of. Esta utiliza at, porque esta es una expresión. At the end of. The sky is lit with fireworks on Independence Day. Es un día festivo que tiene la palabra day en su nombre. I always wake up at 5 o'clock, una hora exacta, in the morning. En la mañana, una de las 4 partes principales del día. In the morning. Jimmy left school at the age of 11. Igual, esta es una expresión que utiliza at. Obligado se utiliza at, ¿ya? At the age of. We're going on vacation on the holiday.
on, porque ese es un día que incluye la palabra day en su nombre, por eso. On the holiday. They'll return in a week. Ellos regresarán en una semana. En este caso hablamos de algo que va a suceder en el futuro. Por lo tanto, se utiliza in a week. Number 16, I'll see you on Saturday at 3 in the afternoon. Okay, I'll see you on Saturday at 3 in the afternoon. La tarea ya está en el Edmodo. Okay. Es lo último que les publiqué en el Edmodo. Tarea Homework 16, tarea 16, Prepositions of Time. Si abren la tarea, hay que hacer exactamente lo mismo que acabo de practicar con ustedes. Es sobre 30 porque hay en total 30 espacios blancos, ¿ya? Hay solo 28 oraciones, pero la última oración tiene 3 espacios en blanco. Por lo tanto, esta pues vale 3 puntos, ¿no es cierto? Entonces, tienen que hacer lo mismo que acabo de practicar con ustedes en estos espacios. Decidir si va at, on o in. Se pueden valer de las hojas que ya les enseñé. La tarea es para el próximo martes hasta las 6 de la tarde antes de tener la clase del próximo día martes. Se los pongo hasta las 6 de la tarde porque, claro, en la próxima clase les voy a indicar las respuestas correctas. Entonces, tienen que hacer la tarea antes de que yo les diga cuáles son las respuestas correctas. Pueden imprimir esa hoja y hacer su tarea en esa misma hoja. Si es que alguien no tiene cómo imprimir, puede transcribir las 28 oraciones a su cuaderno y resolverlo en su cuaderno. Como sea, está bien, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta? Y si no, es todo de mi parte por esta noche. Gracias, dice. Gracias, dice. Gracias, dicen. Gracias a ustedes. Nos vemos mañana para lengua. Tengan una buena noche. Hasta mañana, dicen.